Hola querido, ¿cómo están? El que se puede detener un par de minutos y quiere escuchar parte de la palabra de Dios, les voy a comentar o voy a compartir con ustedes la historia cuando el pueblo de Israel llega hasta Jericó, cómo Dios toma dominio de todas las cosas y da el triunfo, la victoria a Josué para que el pueblo entre, para que ellos puedan entonces poder decir que Jehová Dios le había dado esa tierra, esa ciudad de Jericó. Y empieza esto desde la muerte de Moisés. Cuando Moisés murió, toda la responsabilidad quedó sobre Josué. Josué sintió el respaldo, si bien es cierto, de Jehová. Y hay una ordenanza, hay algo que Josué hace que recibe el respaldo de Jehová. Y en el capítulo 1, versículo 9 lo dice muy claramente. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Esto es una promesa tremenda. Los que creemos, los que hemos experimentado en cierta forma las promesas de Jehová, nos podemos dar cuenta de que aquí hay una promesa, un respaldo y una certeza de que Jehová sí estaba con Josué y con todo lo que Josué estaba haciendo o tenía que hacer hasta llegar a Jericó. Empieza esto, como les decía, con la muerte de Moisés, empieza la responsabilidad de Josué, Jehová empieza a entenderse con Josué y empieza todo este trabajo con respecto a empezar a caminar hacia el Jordán para después de cruzarlo a través de un milagro realizado por Jehová Dios, cruzar el Jordán y llegar hasta la tierra que era Jericó, donde era imposible derribar los muros de Jericó. No vamos a entrar a lo mejor en detalle de las dimensiones, pero eran muros, el primer muro era ancho y el segundo muro era mucho más, por lo tanto era imposible prácticamente derribar esos muros. Josué en algún momento manda a que la gente se prepare con comida por 3 días, en los primeros versículos del capítulo 1 lo dice, para que se puedan acercar al Jordán, donde descansaron ahí por 3 días, donde se quedaron en el Jordán, donde empezaron a analizar todo lo que Jehová Dios ya tenía preparado para ellos. Dice que en el capítulo 2, que Jehová se preocupó por protegerlos. En el capítulo 2 también nos dice de que Josué envía 2 espías para entrar a la tierra de Jericó, para ver cómo era todo en Jericó. Y llegaron a la casa de una ramera en Jericó, la que los cobijó, la que los escondió, la que en algún momento los protegió, si bien es cierto, cuando el rey supo que habían llegado 2 espías de Israel, del pueblo de Israel, inmediatamente mandó para que los encontrasen donde fuera que estuvieran. Y cuando llegaron a buscarlos a la casa de ella simplemente los escondió. Cuando ya ella mandó a las personas, a los que estaban buscando a estos espías, hacia otros lados, ella pidió también a estos espías de Josué que se acordaran de ella, de sus padres, de su familia, de su parentela prácticamente, cuando el pueblo de Israel entrara a Jericó. Ella estaba segura de que Jehová Dios estaba con el pueblo de Israel. Ella lo tenía claro, era el temor de todos los que vivían en Jericó. De hecho, por algo cerraron las puertas, nadie entraba, nadie salía, porque simplemente se dieron cuenta de que Jehová Dios estaba con su pueblo y que la victoria era inminente, de que el pueblo de Israel se iba a apoderar de Jericó. En el capítulo 3 viene el paso del Jordán, donde aquí ocurre un milagro. Si ustedes van más atrás, cuando Jehová Dios encargó a Moisés, a Aarón, para que sacaran al pueblo de la esclavitud, llegaron hasta cierto punto donde se encontraron con un mar.
donde miraron hacia adelante y dijeron tenemos el mar, miraron hacia atrás y tenemos el ejército de Egipto que viene tras nosotros y ellos pensaban a lo mejor que podían perecer. Pero ahí hay un milagro tremendo. Cuando Dios abre el mar para que el pueblo pueda traspasarlo, para que el pueblo pueda llegar al otro lado, hay un milagro tremendo. Y aquí en el Jordán también ocurre lo mismo. Cuando se encontraron cómo cruzar el Jordán, Jehová Dios preparó todo. Jehová Dios nuevamente separó las aguas. Jehová Dios nuevamente dejó que su pueblo pasara en seco. Cuando lograron pasar en seco, en el capítulo 3 lo dice precisamente, después de 3 días de instrucción fue cuando vieron a los levitas con el arca del pacto de Jehová y tendrían que seguirlos en pos a ellos. Iban a pasar con el arca, iba a pasar el pueblo, iban a pasar en seco. Y dice entonces que Josué recibió respaldo de Jehová. Nunca lo dejó solo, nunca lo desamparó. Entonces cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros nos proponemos a hacer algo por la obra, por recibir mandato de los siervos de Dios cuando nos dan instrucciones, aquí Jehová fue lo más claro posible con Josué, donde le dio el respaldo tremendo de que iba a estar con ellos, de que iba a proteger sus vidas. Querido, cuando uno piensa que está solo, el Espíritu Santo de Dios, para los que somos conocedores, siempre va a estar a nuestro lado. El Espíritu Santo de Dios jamás nos va a dejar. Nuevamente Jehová hace pasar al pueblo en seco. O sea, aquí hay un segundo milagro. Aparte de pasar por el Mar Rojo en seco, pasaron por el Jordán en seco. Hay un milagro y hay un respaldo tremendo de Jehová, donde nosotros nos podemos dar cuenta ahora en la lectura que el pueblo de Dios nunca fue dejado desamparado. A pesar de que fallaron muchas veces, a pesar de que renegaron a lo mejor discutieron, alegaron, pidieron, no lo sé. Pero Jehová Dios nunca los desamparó. En el capítulo 4 habla de que precisamente de cuando iban ya cruzando el Jordán, cuando estaba en seco, Jehová manda a que Josué elija a un hombre de cada una de las 12 tribus, los que tenían que tomar una piedra y llevarla al lugar donde iban a descansar. En ese lugar se iban a colocar las piedras, que iba a ser como un monumento, el que iba a recordar a los hijos de Israel que Jehová Dios había hecho un nuevo milagro con ellos. Esto no es menor. Jehová Dios siempre coloca en nosotros, el Espíritu Santo de Dios coloca en nosotros, cuando estamos atribulados, cuando tenemos dudas, cuando hay una aflicción, coloca en nosotros esa certeza. Pero tenemos que pedir, tenemos que encontrarnos con Jehová Dios, con su Espíritu Santo, para que Él venga a morar a nuestra vida. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, es cuando el Espíritu Santo de Dios hace grandes milagros, prodigios en nuestra vida. El problema puede ser tremendo. La dificultad es un Jordán, es un mar rojo que está ahí con todas sus aguas y que no podemos traspasar por ningún motivo, porque o si no vamos a ahogarnos. Bueno, el enemigo se encarga de que nosotros veamos los problemas de tal forma que creamos que nos vamos a ahogar. Pero en definitiva, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios nos hace sentir qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos podemos dirigir, cómo nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, qué es lo que tenemos que hacer, cuando nosotros nos proponemos a hacer lo que Dios nos manda, el Espíritu Santo de Dios trabaja por nosotros. En el capítulo 5 habla de la circuncisión, de aquellos que no habían sido circuncidados, y empiezan a ver a los que ya habían partido, la primera generación del pueblo, los que faltaba por circuncidar, y Jehová Dios manda a Josué a que afile cuchillos para que haga la circuncisión con ellos. O sea, aquí hay algo tremendo. Si usted tiene tiempo, tiene a bien el poder escudriñar, el poder leer desde el primer capítulo de Josué, se va a dar cuenta de todo esto que le estoy diciendo. Pero esto era para llegar a este punto, al capítulo 6, cuando viene la toma de Jericó. Jericó estaba cerrada completamente a causa del pueblo de Israel.
cerraron sus puertas porque sabían que el pueblo de Israel iba de camino. Y tenían miedo. Nadie entraba ni salía de Jericó. Había un temor en ellos, porque el pueblo iba camino, porque el pueblo estaba presente, el pueblo de Jehová. Y Jehová dijo a José, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Aquí ya Jehová empieza a hablar más directamente el tema con respecto a Jericó con Josué, donde le dice, te lo voy a entregar, o lo he entregado a Jericó y al rey en tus manos. Por lo tanto, ya daba las instrucciones para que el pueblo de Dios hiciera la voluntad de Dios, valga la redundancia, y obviamente se hiciera también el milagro de que se derribaran los muros. Muros imposibles de derribar. Había un milagro ahí de parte de Jehová Dios. Jehová los mandó que rodearan la ciudad a todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez al día por 6 días. Hubo un mandato, hubo una instrucción, donde el pueblo de Dios, donde los hombres de guerra tenían que dar vueltas por todo Jericó, por todo el contorno de Jericó, por 6 días. Y al 7º día, que también estaba solicitado por Jehová Dios, dieron 7 vueltas. Y dice aquí, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo derecho hacia adelante. Aquí, versículo tácito, escrito en la Biblia, o sea, tal cual como lo dice, habla y da una instrucción. Y al 7º día se dieron las 7 vueltas y menciona de que se iban a tocar entonces las trompetas, se iban a tocar, el pueblo iba a gritar después de las 7 vueltas. Cuando nosotros nos damos cuenta de que después de las 7 vueltas se realiza y cuando toquen prolongadamente el pueblo gritará a gran voz. Aquí dice que cuando tocaron las bocinas de los cuernos de carnero, a la 7ª vuelta, cuando gritó el pueblo, vino el milagro de Jehová. Y se derribó cierta parte de los muros de Jericó, donde les manda que subirá el pueblo derecho hacia adelante. O sea, hay una instrucción que el pueblo cumplió. Se salvó después, dice la Sagrada Escritura, la ramera que protegió a los espías con su familia, así como ella había pedido y había protegido a los espías y había pedido misericordia por ella y por su familia, Jehová Dios cumplió, Josué cumplió y fueron salvados y no fueron destruidos. Y aquí es donde nosotros nos podemos dar cuenta, habla de 7 veces, habla de 7 cuernos de carnero, habla de 7 vueltas. Y si nos vamos a la Biblia, encontramos en muchos pasajes que habla del número 7, número perfecto por lo demás. Y por ejemplo lo dice en Génesis 2, en el capítulo 2, versículo 2, si Dios descansa al 7º día de la creación. En Génesis 7.2, Noé mete a los animales en parejas, en 7 parejas, animales limpios, los cuales los hace entrar al arca, y menciona el número 7. En José 6.4, que era lo que leíamos anterior, el ejército marcha 7 días alrededor de Jericó con 7 sacerdotes. En Mateo dice, Jesús ordena perdonar hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces perdonaré, Señor?, le dijeron. Maestro, ¿cuántas veces? Al que me hace algún mal, al que habla de mí, al que habla en contra. ¿Acaso 7? Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. En Apocalipsis lo menciona muchas veces el número 7. Y si nos vamos a 2 de Reyes, capítulo 5, desde el primer versículo, nos damos cuenta de la historia de Naamán. Entonces cuando nos damos cuenta que la historia de Naamán, que era un general del ejército del rey de Siria, nos damos cuenta que cuando llega hasta el pueblo de Israel, no les voy a argumentar con detalle, pero cuando él dice a su rey, porque la empleada de su esposa, de la mujer de Naamán, le dice, vayan donde el profeta. Y cuando ella le dice, vayan donde el profeta, porque el profeta los puede sanar, o lo puede sanar, dice que él se dirige hacia su rey. Y al momento de llegar hasta su rey, entonces se da cuenta que el rey le da ordenanza, anda con cartas, le da tesoro, le da oro, le da plata, le da vestidos, y va con todas esas cosas ante el rey.
de Israel. Llegando hasta donde el rey de Israel también nos damos cuenta de que él se pregunta, ¿acaso seré yo Dios que puede matar y que puede dar vida? ¿Seré yo Dios? Y cuando ya entonces Eliseo sabe de la existencia o sabe de la ida de Naamán, que ya es una historia aparte obviamente, nos damos cuenta de que entra el número 7 nuevamente aquí cuando el profeta Eliseo lo manda que se sumerja en el Jordán. Entonces aquí nos damos cuenta de que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nos preocupamos de que Dios sea el que dirija nuestra vida, y eso es lo que quiero que quede en nuestras conciencias con esto que les estoy hablando, cuando yo obedezco, el Señor va a tomar dominio. Cuando yo obedezco, el Señor va a tomar mi vida. Cuando yo obedezco, el Señor será el que va a inundar mi vida, va a entrar en mi mente, en mi corazón, va a cubrirme con su Espíritu Santo. Querido, solamente quiero decirte que debemos encomendarnos en las manos de Jehová, como Josué lo hizo, como Josué confió en Jehová de que todo lo que Jehová le pedía, él lo iba a respaldar. Y así fue, sintió el respaldo de Jehová. Nosotros hoy en día sentimos el respaldo del Espíritu Santo, pero ¿cuándo lo sentimos? Cuando le buscamos. Yo quiero que usted busque al Señor, el que esté decaído, el que esté cansado, el que esté agobiado. Mire al Señor, mire a Dios como el único blanco perfecto. Él es el único que puede transformar nuestras vidas y hacer grandes milagros como lo hizo con el pueblo de Israel. Abrió el Mar Rojo, abrió el Jordán, derribó los muros de Jericó, algo imposible de hacer. Estas tres cosas que le menciono es algo imposible para la mente humana de poder hacer. ¿Qué mente humana puede decir, no, si se va a abrir el mar, no, si esto, no, si lo otro, y va a ocurrir esto, va a ocurrir? No, solamente es milagro de Dios. Cuando yo me entrego a Él, Él hace milagros. Que Dios haga un gran milagro en tu vida. Yo no sé qué necesitas. Yo no sé cuál es el problema, o la enfermedad, o la economía, o lo que estuviera ocurriendo a lo mejor en su vida. No lo sé. Solo sé que tengo que rogar a Dios de que Él haga su divina voluntad en nosotros. Que Dios de paz les bendiga.